Hola, 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 espero que estén todas bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de Melahim Aleph, en el cual hicimos como una introducción de lo que es el libro Bijlal y de lo que empezó a tratarse el libro. Y la semana pasada tratamos de alguna forma, expresar y explicar un poquito qué es esto, lo que pasa con el rey David, de que la Torá, el Nabí nos cuenta que el rey David ya estaba viejito, tenía 70 años, y él no lograba que vamos a decir, para explicarlo así, él tenía un problema de salud, que su temperatura corporal no lograba él en su cuerpo poder mantener la temperatura corporal normal, y todo el tiempo él tenía frío, y aunque él se cubría con ropas, él continuaba teniendo frío. Y esto fue lo que a mí me encontraron que era como un castigo, porque él había cortado la ropa del rey Shaul en uno de los momentos que se estaba escapando del rey Shaul, y encontró que Shaul estaba vulnerable, estaba indefenso, y él aprovechó ese momento y le cortó la ropa. Y en ese momento se la mostró, la ropa, le dijo, ve, yo te podía haber hecho daño, y ahí hay un encuentro muy emocionante entre Shaul y el rey David, pero Sof Kol Sof, él despreció un elemento que Dios creó en el mundo, bueno, que el humano lo creó la ropa, pero que Dios le dio la capacidad al humano de conocer la ciencia para poder crear, y Hashem bueno, no vamos a decir castigo, la consecuencia lógica de esta situación fue de que si tú desprecias algo, esa cosa a la que tú despreciaste no te va a servir en un futuro. Y nosotros tratamos de explicar un poquito la relación que existe entre las ropas y un rey, eso ya lo dijimos, no vamos a entrar más, entre la humildad de David Amelech y la humildad de los grandes del pueblo de Israel, y cómo se requiere la humildad esa para poder ser un rey en el pueblo de Israel. Y después hablamos un poquito de toda la grandeza de David Amelech en relación a su nivel de moralidad y a su nivel de espiritualidad tan grande. Y nos encontramos aquí con un tema de que los abadim, los empleados de David Amelech, quieren buscar una solución para ese problema de temperatura corporal, y piensan que si van a traer una chava que es muy guapa y que va a estar con él, esa convivencia que va a tener el rey David con una mujer extremadamente guapa va a provocar que la temperatura corporal del rey se eleve. Y estaba durante el día él con esta muchachita, con esta niña o con esta señorita, pero el Naví nos aclara que esta chica, aunque era muy guapa y estaba con el rey y le servía al rey, Amelech lo yeda, en ningún momento el rey se casó con ella, porque el rey ya había cumplido su cuota de poder casarse. Un rey de Israel se podía casar con máximo 18 mujeres, y él ya se había casado con estas 18 mujeres. Y nosotros nos detuvimos un poquito para explicar un poquito esto, qué fue lo que pasó. Y tratamos de explicar un poquito qué fue lo que pasó con David en general en relación a este tema, que nosotros explicamos en su momento, cuando fue lo que pasó con David y Bathsheba. Explicamos de qué era una mujer casada, porque nosotros explicamos en su momento que había una ley que justamente le había hecho el abuelito de Bathsheba, que todos los hombres casados antes de salir a la guerra tenían que darle a sus mujeres un divorcio, por si el cadáver de este señor desaparecía en guerra y la mujer no quede en una situación de aguná, que se llama en hebreo, que en español vendría a ser que es mujer de nadie, no se sabe si el esposo vive o no vive. Entonces puede ser que sí, el señor sí esté vivo y en algún momento dentro de 10, 15, 20 años él regrese, y resulta que esta señora es casada, no puede casarse con otra persona. Es decir, para que alguien se pueda casar con otra persona, o tiene que estar divorciada, o soltera, o viuda. Pero viuda hay que ver el cadáver. En este caso, si se pierde el cadáver, ¿cómo sabemos que esta persona se puede volver a casar? Entonces, para que no suceda, que era el abuelito de Bathsheba, que era un Talmid Jajam
muy, muy grande, trabajaba en el Betín de David Amelech, era el maestro de David Amelech, el Pirkei Avot dice que David Amelech lo llamaba Alufi, un Biudaí, todo porque le había enseñado una alajá, de toda, se había establecido ese en el criterio del reinado de David Amelech. Entonces, decir que Bathsheba estaba casada no es correcto, porque Bathsheba estaba divorciada. Pero para el nivel de santidad y de grandeza que tenía David Amelech, no estuvo bien toda la situación que pasó, especialmente en la parte cuando Bathsheba le dice, estoy embarazada, y él no sabe bien cómo acomodar esto, entonces trata de hacer venir al esposo de Bathsheba para que se vuelva a casar con Bathsheba, y ese bebé adjudicárselo al señor Uría, que era el ex esposo de Bathsheba, que obviamente si venía de la guerra se volvían a casar, así era, se divorciaban y se casaban. Pero Uría desobedece deliberadamente la ley de David Amelech, y varias veces que David le insiste que vuelva del frente de guerra, que él vuelve del frente de guerra porque Joab lo manda a traer, él desobedece deliberadamente la ley de David Amelech y no va. Él se queda ahí con los otros empleados, él prefiere obedecer lo que Joab le dice, en el sentido de que está ahí con los compañeros de guerra, no es que Joab dijo que él no regrese, y no va a su casa hasta que David en un momento dado, por esa desobediencia, decide matarlo a Joab. No matarlo. Mora, una pregunta. Una pregunta, ¿ese bebé era de David o de Uría? No, era de David. ¿Y cómo? ¿Y lo hizo regresar con Uría? La tirada de David Amelech, te lo estoy diciendo en palabras, pero nosotros tenemos que entender quién era David Amelech. David Amelech era un tzadik muy grande, pero en palabras para que yo me pueda expresar, técnicamente David Amelech quería hacer pasar que ese bebé no era de él, era de Uría. Por eso era el motivo que él quiso que Uría regrese, se vuelve a casar con su esposa y su esposa le dice, estamos embarazados, ay, más alto, hacemos lo de los globos, será niño, será niña, y ya terminó, y pasó. Que técnicamente David Amelech no era un pecado mortal de considerarlo como una transgresión a los 10 mandamientos de no cometer adulterio, porque ella en el momento que mantiene esta relación con David, está ella, pero para lo que es David no era. Si realmente David hubiera mantenido la conducta que Hashem estaba esperando, David Amelech tenía que haber podido encontrar una manera legal más directa y más derecha, vamos a decirlo de alguna manera, de adjudicarse para él ese bebé, porque la verdad es que el rey de Israel tenía el derecho de que si una mujer estaba divorciada y el rey quería casarse con ella, él se podía haber casado con ella de manera bien y decirle a Uría, ¿sabes qué? Búscate otra esposa porque yo me quiero casar con tu esposa. De todas formas, ella ya estaba divorciada. Pero no era para David que haga eso, porque generalmente la verdad es que los soldados cuando regresaban a la casa, regresaban con sus primeras esposas. No es que, bueno, me imagino que algún otro señor sufrido, pobre, habrá aprovechado el momento de la guerra para decir, bueno, ya me divorcié, ya Natobá no regreso más. Pero la mayoría que se llevaba bien con sus esposas, yo me imagino que regresaban con ellas bien. De todas formas, Jajamim dicen que Bathsheba Minashamayim sí era la media naranja de David Amelech desde Sheshet Yemei Bereshit, nada más que David Amelech se equivoca y cuando David Amelech está por matar a Goliat, al gigantotote, y Uría estaba ahí, que era el que le llevaba las armas por ahí a Goliat, de hecho era una persona, era Uría Hití, de la ciudad de Het, de los Hitim. Él le dijo a David le dijo, por favor ayúdame a terminar de matar a Goliat, cuando le tira con la resortera y Goliat se cae, y Uría le dice, ¿qué me das a cambio si te echo la mano y te doy una espada? Porque David Amelech no se había llevado armas. Y en ese momento, David Amelech, lo que tú quieras, cualquier chica de Israel que tú quieras, te puedes casar con ella. Y Hashem se molestó con David Amelech y le dijo, las chicas de Israel no son chicas que están de oferta para que tú te atrevas a decir,
agárrate cualquier chica de Israel y cásate con la que quieras. Tú no tienes ninguna autoridad moral de estar ofreciendo mujeres en el pueblo de Israel. Y como ofreciste una mujer, él se va a casar con la que estaba separada para ti, con la que era meyuedet para ti, con la que era para ti en especial, que era, obviamente, Batsheba. Los Jajamim, y en su momento, y no quiero retomar esto ahorita, lo estudiamos cuando lo vimos nosotros en Bereshit, analizan profundamente en la Gemara toda esta parte de David Amelech, y unánimemente todos los Jajamim dicen que establecer el criterio que David Amelech pecó en adulterio es mentira. Él se equivocó, y se equivocó en el sentido de cómo manejó las cosas. A Reaya, la mejor demostración es que él recibe castigos muy duros, 4 castigos extremadamente duros, lo que a él le va a pasar con Absalom, que Absalom va a violar a sus concubinas delante de todos sin importarle nada. El bebé que Batsheba se queda embarazada ahorita va a morir, ella lo va a tener que abortar, y el segundo hijo que Batsheba va a tener con David es el rey Shelomó, no es el primero. Muchos castigos recibió, que David Amelech hizo el Mizmor 51, que en su momento lo explicamos, es un Mizmor de Teshuvá muy, muy fuerte que hace David, y durante mucho tiempo David cargó con ese sentimiento de pecado que tuvo, y tuvo consecuencias bastante trágicas en la vida de David, esa conducta que no fue la esperada por Hashem, por el nivel tan grande que tenía David Amelech, que era un tzadik muy, muy, muy grande. Pero, de alguna manera, nosotros podríamos decir que David con Batsheba, aunque no pecó, hubo una acción, hubo un hecho, pasó algo, él estuvo con ella, y de la consecuencia que estuvo con ella, pues ella se quedó embarazada, y hubo un bebé, aunque no fue un mamzer este bebé, ni nada de lo que pasó entre ellos se considera que fue adulterio ni nada, pero bueno, pasó algo. En el correr de los años, cuando David Amelech, antes, vamos a retroceder en la historia, cuando David se está escapando de Shaul, y David en esa escape de Shaul va a buscar refugio en refugio, hay gente que no lo recibe, hay gente que lo acusa con el rey, etcétera, etcétera. En uno de los momentos que él está buscando refugio, se entera que un pariente de él, que se llamaba Nabal, que habían trabajado en su momento juntos, y que David Amelech lo había ayudado. Nabal tenía un equipo, una empresa de ganaderos, y David Amelech era pastor, y David en muchas ocasiones salvó al ganado de Nabal de manos de animales salvajes o de gente que se lo quería robar, lo ayudó en muchas ocasiones. David, ahora que se entera que Nabal va a hacer una fiesta de transquila de animales, que se hacía una fiesta porque un porcentaje de la lana que se le quitaba a las ovejas se la regalaba al Cohen, es una de las 24 matnot que una, va con él, y bueno, no va David, manda a gente de él y le dice: Nabal, tenemos mucho hambre, hace mucho tiempo que no comemos, nos estamos escapando de un lugar al otro, please, por favor, danos de comer. Y Nabal, sabiendo perfectamente que David era el futuro rey de Israel, porque la mayoría del pueblo de Israel no sabía que David iba a ser el rey, aunque Shemuel ya lo había ungido, pero la gente del Shevet, de la tribu de Yehudá, sí sabía, y Nabal era del tribu de Yehudá, era como un primo tercero de David Amelech. Nabal consideró que por el linaje él era mayor que David, y si alguien tenía que ser el rey representando a la tribu de Yehudá, era Nabal, no era David. Entonces él, deliberadamente sabiendo que David era ungido por Dios, él rompe la ley es Mored Malhut, se llama, que es una persona que se revela delante del reinado, que eso amerita la muerte. Por eso también Uría merecía morir, porque cuando el rey David en su momento le ordena que vaya a su casa, él desobedece la palabra del rey, y él antepone su sentimiento de solidaridad y de compatriota con sus hermanos, con sus no hermanos de sangre, sino hermanos de soldados, y dice que todos están en el frente de guerra y yo me voy a quedar aquí en mi casa. Y también Jajamí me entendieron de esas palabras como que Uriah le estaba dando una patadita por abajo a David y dice: claro, tú estás aquí sentado mientras nosotros nos estamos rompiendo la cara en la guerra, ¿no? Entonces, bueno, eso en su momento ya lo explicamos, y aquí David Amelech se molesta mucho por la expresión de Nabal, pero en un punto importante, si bien David tenía la autoridad
de poder matar a Nabal, porque Nabal se llama que es un revelador al futuro rey de Israel. Técnicamente David Amelech todavía no era rey. Entonces, si David hubiera matado a Nabal, muy probablemente sí se le hubiera considerado a David un castigo, porque él técnicamente no era rey. Con Uría Hiti, el ex esposo de Bathsheba, sí lo podía matar, porque David Amelech ya era rey, fue posterior. Pero lo que pasó con Nabal es cuando todavía David era un fugitivo de la ley y Shaul era rey. Es verdad que él en un futuro iba a ser rey y en potencia él tenía la autoridad de rey, pero técnicamente él no era rey. Entonces, cuando Nabal le contesta así de mal a David y David interpreta que esto es una profanación a la voluntad de Hashem de que David sea rey, se molesta y decide que él va a ir a matar a Nabal. Y cuando toma sus caballos y se va a matar a Nabal, en el camino se encuentra con la esposa de Nabal, que en ese momento era la esposa de Nabal, que se llama Abigail. Y esta señora Abigail, que era una de las 7 neviot que existieron en el pueblo de Israel, que era muy pícara y muy inteligente y muy buena tipa, no sé cómo es que se terminó casando con Nabal, porque Nabal se ve una persona agresiva, violenta, prepotente y extremadamente egoísta y coda, porque él no quiere compartir con David, él le comanda a contestar a David. Hoy en día todos los empleaditos de cuarta se creen que no sé qué, ellos pueden estar diciendo, por favor, dame de comer, ¿qué le pasa? Que trabaje y que se consiga su comida. Y Abigail, cuando oye eso, inmediatamente le dice a sus empleados, ensíllenme en mis caballos, en mis burros comida y vamos a llevar, y le lleva un montón de comida a David Amelech. Se encuentran ellos en el camino, Abigail que está yendo para ver a David y David que está yendo para matar a Nabal. Y en ese momento que se encuentran, Abigail le dice, rey David, no cometa una tontería, dice palabras de Nebuá, que ahí David Amelech se da cuenta que ella era una nevía, pero en este momento el Arizal, y lo vimos ayer, encontraron por cierto tipo de leshonot, de tipo que están expresados en el pasuk, que David Amelech tuvo ganas de estar con Abigail. Y Abigail lo detiene a David y le dice, ahorita no es el momento. En algún momento que se pueda, vamos a poder estar juntos. Y David reconoce esa conflicto que tiene dentro de sí. Por un lado, él tiene un impulso que quiere hacer algo, por otro lado, es un tzadik, es una persona muy justa y puede reprimir ese impulso. Le hace caso a Abigail y David se da la media vuelta con la comida y se va. Abigail se da la media vuelta, se regresa a su casa y después de un tiempito, Nabal, cuando se entera que Abigail agarró comida y le dio a David Amelech, le da un paro cardíaco, muy, muy codo este señor, muy rayá, y se muere. Y David Amelech, después de un tiempito, se entera que Abigail se quedó viuda y la toma como una de las esposas de él, y Abigail se termina casando con David Amelech. Abigail era muy tzadeket, era una nevía y todo. Aquí quedó una asignatura pendiente en la vida de David Amelech, que si bien no se cometió el pecado, porque David no hizo ningún pecado, Bamachshavá, en el pensamiento de David, quiso cometer el pecado. Entonces nosotros terminamos el shiur pasado diciendo de que el Ari Kadosh encuentra muchas similitudes entre el nombre de Abigail y el nombre de Abishag para decir de que esta situación que Hashem movió en el final de los días de David Amelech, que tuvo que estar con una chica extremadamente guapa, y él demostrarse a sí mismo y demostrarle al resto de la gente que estaba con él, que él puede estar guapa y controlar sus pensamientos a un nivel tan grande, eso fue la capará por ese mal pensamiento que tuvo con Abigail en su momento. Porque nosotros dijimos que podemos hacer una catafixia de los nombres, y Abigail y Abishag tienen muchas letras en común. La única letra en común que no tiene es la Shin y la Lamet, aunque en verdad Abigail se acostumbra a escribir con doble Yud, se puede, y está escrito en el Tanaj Abigail como sin Yud, pero el switch que podemos hacer con las letras entre la Lamet y la Shin es un switch que no parecería muy fácil de encontrar, pero sí existe en el idioma hebreo que se switchen letras que tienen la misma cantidad de cifras en décimas, porque por ejemplo la Gimal vale 3,
la Lamed vale 30 y la Shin vale 300. Y sí existen en diferentes lugares que uno pueda hacer un intercambio de letras cuando estas letras, o por ejemplo, se puede hacer un intercambio de letras la primera con la última, por ejemplo, Atvash se llama en híbrido eso, hacer un switch entre la Aleph y la Taf, y la Bet y la Shin, y la Gimal y la Resh, así, etcétera. Y hay también diferentes formas de poder buscarle, pero en este caso podemos encontrar, dice el Arizal, que la Shin equivale a 300 y la Lamed de Abigail equivale a 30, entonces por eso podemos encontrar esta, digamos, de alguna forma, esta similitud de casos. Y cuando David se enoja con Nabal, parecería como un enojo muy, muy fuerte. Él tuvo también otros, gente que no lo aceptó, que no lo quiso, y también él se podía haber enojado, pero con Nabal encontramos de que el enojo fue muy grande, y a mí me encuentran en un libro que se llama Be'er Moshe, nada más un minuto. Aquí está, a la vejez acné, pero bueno, entonces que cuando Nabal se expresó de esa manera, indirectamente él quiso decir que a él le tocaba ser el rey, porque él dice, Ayom Rabin Mitpartzin, hoy son muchos los que se reproducen y quieren ser reyes, pero el Be'er Moshe de Rosochov dice de que él quiso decir que David Amelech no merece ser rey porque él viene de Pérez, que Pérez era los hijos de Melodía y él tenía predominación y él debería de haber sido escogido antes. Bueno, y eso es lo que nosotros tratamos de explicar un poquito, de que hablamos de que entre la conversación que tiene David Amelech con Abigail de la muerte, cuando dice, como dice ahí el Pasuk, Rojevet ala Hamor de Yoredet, que es Roshete Bot Erba, que David Abigail la salvó directamente a David Amelech de que no cometa ningún acto de inmoralidad, pero como a Kadosh Baruj Hu Medakdegu Tzadikim Pejutas Teara, Boreolam es muy riguroso, Hashem quiso darle el beneficio a David Amelech que antes de morirse él tenga la oportunidad de letaken, de remediar este punto que no era pecado bijlal, no era para nada un pecado, era un pensamiento que se le acusó, pero para que David Amelech pueda morir en un nivel de santidad como David Amelech merecería, como David Amelech es, David Amelech Israel Jai Bekayam, Kadosh Baruj Hu tuvo que hacer todas estas cosas para que se arregle ese pecado de ese pensamiento, y hoy por hoy, él, no hoy por hoy, digamos, en el Pere que en los que estamos nosotros, vemos de que él sí lo pudo lograr. Y otra cosa que no me dio tiempo la otra vez de decir es de que aquí esta situación de Abishag precede una situación que otro hijo de David, que se llama Adoniahu ben Hagid, se rebela en contra del padre, no tampoco con la intensidad ni con la acción como se rebeló Absalom, pero él hace un intento muy parecido al que hizo Absalom de rebelarse aprovechando que el padre está viejito, que el padre está dentro del palacio, que el padre no se entera nada, él organiza una fiesta y se quiere autoponer como rey. No lo puede llevar a la práctica como lo hizo Absalom, parecido a lo que pasó también con Abigail. Entonces, tenemos como una similitud. Abigail Nabal no se lleva a la práctica lo que está pasando, y Abishag viene a hacer una capará por esta situación de Abigail con Adoniahu, que tampoco se lleva a la práctica, y Absalom viene a consecuencia de un acto que sí se llevó a la práctica de David con Bathsheba, y al final, fíjense cómo se intercruzan las cosas, que la que impide que Adoniahu realmente lleve a la práctica esta rebelión que él tenía pensado hacerla, termina siendo Bathsheba, porque Natán Anabí va a ir con Bathsheba y le va a decir, ¿escuchaste lo que está pasando afuera? Y Bathsheba le va a decir, no tengo idea. ¿Cómo? Adoniahu se está rebelando delante del rey David y tú ni siquiera te das cuenta, y aquí no se está cumpliendo la palabra de Hashem. Y Bathsheba, cuando va con David y le dice, rey David, mira lo que está pasando, ella no va con una postura de decir,
ay, qué mala onda, yo quería que mi hijo Yelomose al rey, ¿no? Bathsheba se expresa con el rey David diciendo, si las cosas no se van a dar como tú dijiste que se tienen que dar por la palabra de Hashem, mi hijo y yo vamos a ser pecadores delante de Hashem. Es una situación, sí, a ver, un minutito. Es como un nivel muy alto. Situación de... es como un nivel alto. muy alto de Bathsheba, ¿o no? Muy, ¿o no? No alto, re alto, súper alto, recontra alto. Sí, es quitarse toda la voluntad personal, es agarrar los sentimientos personales y ponerlos a un lado y decir, yo soy todo un instrumento para Hashem. Así era Bathsheba. A ver, un minutito, sí. A ver, un Perdón. Ok, entonces esta cosa tan grande que sucede como Hashem va enganchando, moviendo las cosas, vemos nosotros como que ahora sí ya se cierra un círculo y David Amelech ya se puede morir tranquilo. Ahora, en relación a la primer parte, de los primeros pesukim donde dice que la ropa no le calentaba, es verdad lo que dijimos y ya lo estudiamos varias veces en Parashat Shavua y en diferentes lugares, que lo que la Torá dice así es, Veina Mikra Yotze Mide Pshuto, así Rashi lo trae en muchas ocasiones, pero si lo vamos a estudiar en un nivel un poquitito más profundo, tenemos que ver qué quiere decir esto también. Entonces, nosotros ya hablamos en otro shiur hace 2 semanas sobre toda la relación que existe entre el reinado y las ropas. Pero hay una cosa que también es muy importante, que no nada más habla sobre el reinado y las ropas, sino que habla en general con la persona y las ropas. Y es un Zohar muy difícil, pero lo vamos a tratar de explicar para entender. El Zohar dice que en el momento que la Neshama, que el alma se desprende del cuerpo, en el momento de la muerte de la persona cuando sale de este mundo y se desprende el alma del cuerpo, los ojos de la persona, que es el único miembro del cuerpo que logra servir, vamos a decir, tener una función más que las otras partes del cuerpo, logra ver un Mar'e Elohim, logra ver algo divino de Dios que durante la vida de la persona no logra ver. Es como una imagen de algo que la persona, como la boca ya no le funciona, nada más los ojos de la persona es la que funciona. Esos ojos tienen una, a ver, ¿cómo explicamos? Los ojos son algo físico, pero los ojos en ese momento se convierten en un vehículo que la parte física pueda ver Marot Elohim, así dice el Zohar, puede haber unas cosas, unas imágenes que suceden en el cielo. Por eso no sé si ustedes saben de que técnicamente, alágicamente, cuando alguien fallece y tiene los ojos abiertos, el familiar más cercano, si hay hijos o hermanos o lo que sea, tiene una obligación alágica de cerrarle los ojos al fallecido. Hay que cerrarle los ojos porque es como que esa persona algo susto el que le creó la causa del fallecimiento, no sé. Pero la persona en el momento que se está por morir
llega a un nivel de conexión, incluso si el alma todavía está dentro del cuerpo, en el momento del desprendimiento del alma con el cuerpo, llega a un nivel de elevación espiritual que puede llegar a ver cosas muy elevadas, cosas del futuro, cosas del pasado, no sé, por ejemplo, hay una Gemara que dice que Rabbi Yohanan ben Zakkai, antes de morirse, dijo, acerquen la silla del rey Hizkiyahu. El rey Hizkiyahu fue uno de los últimos reyes de Yehudá, que vivió muchísimos años antes que Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai vive en la época del segundo Bet HaMikdash, y Hizkiyahu vivió antes que se destruya el primer Bet HaMikdash. Quiere decir que ahí la Gemara deduce de que Rabbi Yohanan ben Zakkai, en las esferas de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que era un tzadik muy grande, probablemente va a compartir el Gan Eden con Hizkiyahu, que era un tzadik muy grande, que debería de haber sido el Mashiach, dicen los Jajamim, y él logró verlo cerca. Me imagino que ustedes también habrán oído experiencias de gente que logra ver luces o cosas, que al final algunos no se mueren, están casi por morirse y no se mueren, y otros realmente terminan muriéndose. Pero el Zohar, por ejemplo cuentan del un Rosh Yeshiva, no me acuerdo de qué Yeshiva era, que también ya estaba muy viejito y estaba por morir, y antes de morirse llamó a uno de sus alumnos y le dijo, ven, ¿te acuerdas que hace un tiempo preguntaste una duda que tenías de un Rambam en una Gemara, no sé qué, y yo no te sabía contestar? Bueno, la respuesta es esta. Después que le terminó de dar la respuesta, ¡pum!, se murió. Entonces vemos de que hay como una conexión que existe entre esta vida física y la vida en el Olam Haba, en el Gan Eden, que se puede conectar de alguna manera en el momento predeceso de la persona. Así dice el Zohar. Pero el Zohar no termina ahí. Y el Zohar dice que durante la semana de la Shiva todavía existe un poquito de conexión entre el alma y el cuerpo. Y dice el Zohar HaKadosh, H mitlaveshet vemashe mitlaveshet. El Zohar dice que el alma necesita vestirse, necesita cubrirse de algo. Y ahí vemos nosotros que el alma, aunque es un alma, en el idioma de la Kabbalah del Zohar, dice que necesita de una ropa. ¿Cuáles son las ropas que un alma necesitaría? Dice el Zohar. Si el alma no necesita ropa, el alma es una cosa espiritual. El Zohar dice, son las mitzvot que las personas hicieron en vida. Cuando la persona hace mitzvot, Hashem guarda esas mitzvot para que cubran, para que proteja a la persona. Hay mitzvot que la protegen en este mundo, hay mitzvot que la protegen en este mundo y en el mundo venidero, y hay mitzvot que nada más la van a proteger en el mundo venidero. A mayor cantidad de mitzvot que una persona haga, es la mayor protección que una persona va a poder tener. Acá que David Amelech dice que le ponían ropas y las ropas no le cubrían, dice el Zohar, es porque él tenía pendiente hacer Shuvá, casi pensamiento que se le había cruzado en su momento con Abigail. En el momento... Lo puede repetir, es que se oyó cortado y ya me escuché. Lo puede repetir, es que no se oyó cortado. Ah, perdón. No, yo ya vi. El hecho de que a David Amelech, ¿sí se oye ahorita? Sí, ya. ¿Sí? El hecho que a David Amelech no le cubren las ropas, dice el Zohar, es una connotación espiritual también, porque las mitzvot son las ropas de la persona en el mundo venidero. Y esta enfriamiento, vamos a decir de alguna manera, que tiene David Amelech antes de morir, es como una ayudadita que Hashem le está dando para que él pueda rectificar lo que pasó con Abigail, que ni siquiera fue haram, porque fue un pensamiento que a él se le cruzó. Pero Hashem le va a mandar a esta chica Abishag para que sea una capará por ese pensamiento que tuvo con Abigail, y le cubra esa de pensamiento que en algún momento él estuvo mal. Por eso es esta relación de Abishag con la ropa, con el calor del cuerpo de la persona. Es un aspecto obviamente
que sí pasó como el Tanaj así lo está describiendo. Eso es algo que así pasó, existió una señorita que se llamó Abishag, existió que David Amelech tenía frío, existió que Abishag estaba con él y todo, pero en los mundos espirituales a nivel más elevado, David Amelech, gracias a la buena conducta que ahora tuvo Abishag, logró hacer capará por lo que pasó a Abigail, y ahora sí Hashem le dio esa ropa que le faltaba, que estamos hablando en un sentido espiritual, ¿sí? En un sentido que no es un sentido nada más físico, sino en un sentido espiritual. Como que Hashem tanto quiere a David Amelech que le da la oportunidad de poder rectificar por algo que generalmente nadie se da cuenta que tiene que rectificar, porque por los pensamientos es bastante difícil poder rectificar eso. Bueno, espero que haya quedado entendido dentro de todo el tema, que no se entiende mucho lo que habla la Kabbalah y eso. Nosotros dijimos... Pero de que solo Adoniao, la Teshuvah era por el pensamiento. así dice lo de Abishag. O sea, la verá que tuvo David fue por haber pensado algo con Abigail. ¿Sí? Sí, así dice el Zohar. Por eso tuvo que venir Abishag a hacer esta cosa, y por eso hay una relación entre Abishag y las ropas. ¿Sí? Eso es lo que explica el Zohar. Adoniao ben Hagid aprovecha que David Amelech está indefenso o que está débil y decide hacer una revolución. No fue la magnitud que fue con Absalom ni nada. Baruch Hashem, Natán Anabí lo detiene, Bacheva lo detiene. Inmediatamente David llama al rey Shelomo y le dice: necesito que hagas lo que tú dijiste, porque si no, estoy en el Perek Aleph Pasuk Jafalef. Si te vas a morir y no vas a decir abiertamente que Shlomo es el nuevo rey, Ani Ubenin Shelomo Hataim, nosotros vamos a ser pecadores. Inmediatamente el rey manda unas órdenes que se hagan unos korbanot y que coronen a Shelomo como rey. Y aquí el Naví trae quiénes van a ser las personas que van a acomodar a Shelomo y cuál es el proceso de coronación de Shelomo. Estaba Tzadok, habían otras personas. Joab se había cambiado de bando. Joab estaba con Adoniau, esa persona que tanto en algunos momentos defendió a David, se cambió de bando. Y el pueblo de Israel con el rey Shelomo, y había mucha gente coronando al rey Shelomo. Entonces aunque Adoniau técnicamente en cantidad de personas tenía más personas que David, lo dijimos la otra vez, pero hicieron mucho ruido, y cuando Adoniau oye lo que está pasando, dijo: mejor me escapo y aquí no voy a hacer ninguna cosa. Por eso en realidad técnicamente Adoniau no pudo hacer nada. Tocan el shofar y hacen lo que tienen que hacer. Shlomo Amelech empieza como rey y le dice a Adoniau: mira, yo te voy a perdonar, no quiero empezar mi reinado a las patadas contigo, pero una cosa que tú hagas mal, por más chiquitita, que a lo mejor en los ojos de otra persona no tiene nada de malo, pero tú te llegas a zafar en alguna cosa que tú haces y yo te mato. Yo te debería de matar ahorita, porque ahorita te llamas que es un Mored Malhut, que eres una persona que se revela delante del rey, porque tú sabías perfectamente que no eres el rey. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar por un ratito, y le perdona la vida, porque Adoniau en ese momento estaba seguro que lo iban a matar. Entonces se escapa al Mizbeach y él dice: en el Mizbeach no me van a matar, y Shlomo Amelech le dejó pasar eso, pero le advierte que una vez que haga algo que esté más o menos mal, sí se va a considerar merecedor de muerte. Así acaba el Perek Aleph de Melahim Aleph, y ahora vamos a empezar el Perek Bet de Melahim Aleph, donde dice que David Amelech ya se va a morir, y le ordena a su hijo Shelomo y le dice lo siguiente: yo ya me voy a morir. Tienes que ser una persona fuerte y tienes que convertirte en un hombre. De aquí Jajamín sacaron la conclusión que Shlomo era menor de Bar Mitzvah, porque si Shlomo hubiera tenido Bar Mitzvah, no le dicen vas a ser un hombre, ya era un hombre.
Para la ley de Israel, un chavo mayor de 13 años es igual que un señor de 120 años. Para cumplir Torah y Mitzvot es exactamente lo mismo. Pero acá que David Amelech le está diciendo a Shelomo, Behazakta beaita leish, vas a ser fuerte y vas a ser un hombre, lo que quiere decir es de que él todavía no era hombre según la halajá. Por eso Jajamim dicen que él tenía 12 años. Beshamarta et mishmeret Hashem, vas a cuidar la Torah y vas a ir en los caminos de la Torah. Y le dice la lejet hidrahab, lishmor jukotav mitzvotav mishpatav vedotav, kakatuv betorat Moshe. Tú tienes que ser una persona religiosa, tienes que cumplir Torah y mitzvot, los hukim, las leyes que entiendas, las leyes que no entiendas, las mitzvot que representan recuerdos por salir de Mitzrayim o por cumplir Shabbat o por lo que sea, Ben Adam la Makom, la persona con Dios, la persona con las otras personas, tienes que cumplir toda la Torah como Hashem le enseñó a Moshe. Leman taskil, si tú vas a hacer eso, Hashem va a estar contigo en todo lo que tú hagas y en todo lo que tú te conduzcas, para que Hashem pueda mantener esa palabra que me dijo a mí, que Hashem le prometió a David Amelech, si tus hijos van a seguir el camino que tú empezaste y van a conducirse con Dios, con todo su corazón y con todo su alma, entonces toda tu descendencia va a ser reyes y no voy a sacar ninguna persona del Shevet de Yehudá, del Kisé Israel, de la silla de Israel. Acá hasta ahora vemos un testamento, una orden de que Shlomo cumpla la voluntad de David, muy lógica, muy normal en una familia religiosa, especialmente entendiendo que él es un tzadik. Su legado a su familia es, sigan el camino de Hashem. Muy bien, ahora a partir del Pasuk Hei, hay unas peticiones especiales que hace David Amelech. Vegamata Yadata, le dice David a Shelomo, tú también sabes lo que me hizo mi primo Yoav ben Tzruya, que era la mano derecha de David Amelech, que él hizo unas cosas que me dolieron mucho. La verdad es de que Yoav hizo muchas cosas al revés de la voluntad de David Amelech, pero David Amelech aquí nombra dos cosas que le dolieron mucho, que no nada más le dolieron mucho, provocaron problemas en el pueblo de Israel y fueron en contra de la voluntad de David, que es que Joab deliberadamente, cuando David Amelech en el principio del libro, no en el principio del libro, ¿cuándo es? En Shmuel Bet. Sí, en el principio del libro de Shmuel Bet. Cuando en algún momento dado Abner ben Ner, que era la mano derecha de Ish-Boshet, y de que cuando había broncas y piques entre la tribu de Binyamin y la tribu de Yehudá, ¿quién en verdad le toca ser rey? Que la tribu de Binyamin no aceptaba de ninguna manera que venga alguien de otra tribu a ocupar el trono de lo que seguía después de Shaul. Abner ben Ner, en un momento que tiene un distanciamiento de Ish-Boshet, va con David Amelech y se propone ser su aliado de David. Y David le convenía eso porque en el momento que Abner lograra convencer a la familia de Shaul y a todo el pueblo de Israel que estaba en contra de David, sin derramar una gota de sangre, David Amelech iba a poder ser el rey inmediatamente sin tener ninguna pelea. Y David hace un acuerdo con Abner, pero Joab desconoce ese acuerdo. Y no nada más que desconoce ese acuerdo, desconoce en el sentido que no sabe que hubo un acuerdo, pero después cuando él se entera que hubo un acuerdo, considera él, a David lo considera como un débil que acepta ese acuerdo, porque Joab consideró que si David acepta este acuerdo, este es un acuerdo de mentira, y que Abner se está haciendo el amiguito de David, pero en verdad por atrás le va a ser infiel. Entonces Joab, conduciéndose de una manera muy falsa, se hace que lo va a saludar a Abner, y cuando Abner se descuida y piensa que Joab lo va a abrazar, le saca un cuchillo y lo mata. Y eso para David fue tremendamente terrible, no nada más porque David se sintió re mal con Abner y con su familia, porque David le dio la palabra a Abner que era paz con él, sino porque esto iba a
generar que la gente pensara que David cosa. Y después por atrás manda a su mano derecha, que era Joab, para que lo mate. Pues la gente va a pensar de que que Joab, que era la mano derecha de David, hizo lo que David le dijo que haga. Cosa que fue mentira. Joab, por sus pistolas, desobedeció deliberadamente la palabra de David. Y David trató de Leogías, de demostrar esto, porque cuando David se entera que Abner está tirado y lo mataron y está ahí en el camino, él se ocupa de enterrarlo y llora, y él encabeza la caminata, la procesión del entierro de Abner. Y ahí todo el mundo se dio cuenta, si David está llorando como loco porque se muere Abner, obviamente no fue David el que mandó a matar a Abner. Entonces, en relación a esta situación que hizo Joab con Abner, David le va a decir algo a Shlomo que tiene que hacer, y en relación a otra desobediencia que tuvo Joab con David Amelech fue cuando mató a Amasá ben Yeter, que Amasá ben Yeter había sido el Zar Tzabá, el ministro de Absalom. Absalom, el hijo de David, que se rebeló en contra de David, puso de Zar Tzabá a Amasá, que fue el consejo que dio Amasá en contra del consejo que dio Ahitofel, que era mentira. Amasá era la mano el consejo había sido del espía de David Amelech. No, Amasá era el primer ministro de Absalom, y después, cuando termina toda la situación con Absalom, David Amelech de algún modo quiso como hacer las paces con lo que pasó, y David Amelech lo nombra a Amasá como primer ministro en lugar de Joab. Pero viene la revuelta de Sheba ben Bichri, y Amasá no tenía tanta experiencia para juntar al ejército y se tardó un poco. Joab perdió la paciencia, Joab asumió una posición que no le tocaba, pero por experiencia él creyó que él era mejor, mata a Amasá, y él se pone de primer ministro y logra detener esa revuelta con Sheba ben Bichri. Y la reacción de David Amelech no es que lo quita de su puesto, continúa Joab estando en su puesto, pero deliberadamente Joab, al matar a Amasá, también de una manera que Amasá no se dio cuenta que lo iban a matar, desobedece abiertamente el puesto que David Amelech le había dado a Amasá. Sobre estas dos muertes es que David Amelech le pide a Shlomo, por cuanto que estas personas fueron muertas de una manera, vamos a decir, injustas, yo quiero que tú termines con Joab. A Joab hay que matarlo. Y usa una expresión un poco rara porque dice, Velo teret sebato beshalom sheola, y que él no se muera en paz para ir al Geinam. No se entiende bien, porque si una persona se va al Geinam, no se va en paz. Y si se muere en paz, no se va al Geinam. Es decir, de hecho, hoy en día, cuando decimos en Ibrit que en paz descanse, ¿cómo se dice en Ibrit? Yanuach beshalom al mishkabo. No decimos beshalom besheol. Como que shalom, paz, y sheol, que es infierno, son situaciones que están un poco contradecidas. Ahora, lo que realmente llama mucho la atención es que David Amelech podía haber expresado un desacuerdo muy fuerte con Joab. Cuando mata a Abner, entendemos. Cuando mata a Amasá, entendemos. Pero Joab mató a su hijo de David. David Amelech abiertamente, cuando está la revuela en contra de Absalom, David Amelech manda una orden a decir, no lo maten a mi hijo, no le hagan nada a mi hijo. Y Joab le vale un cacahuate, ¿eh? Va, le cuentan que se quedó atorado con los pelos ahí arriba en el árbol, manda a un muchacho para que lo mate a Absalom, y el muchacho le dice, no, si el rey dijo que no se puede matar a Absalom, bueno, te doy una lana y lo matas. No, yo no lo voy a matar porque el rey David dijo que no se puede matar a Absalom. Entonces, ya Joab, ni corto ni perezoso, si no lo quieres matar tú, lo mato yo. Plum, fue y lo mató. ¿Por cómo es eso de que no reacciona David Amelech frente a esa desobediencia de su propio hijo? Si nosotros vamos a decir que David Amelech no lo quería a su hijo, es una mentira, porque nosotros estudiamos en el libro de Shmuel
¿Cuánto lloró David por la muerte de ese hijo? ¿Cuántas veces dijo, vení, vení, vení? Dijo 8 veces para sacarlo a Absalom de los 7 Maduré Geinam, de los 7 casas que hay del infierno, y gracias a su tefilá suba un piso más para que vaya al Gan Eden. Entró en un estado de depresión tan fuerte David Amelech por la muerte de Absalom, hasta el punto que Joab va y le reclama y le dice, a ver, el pueblo de Israel sacrificó su vida por estar contigo. Ahora tu hijo Absalom, que era un rasha, que hizo todas las porquerías que hizo, tú estás encerrado en tu palacio con un estado de depresión que no puedes salir llorando a tu hijo. Y al pueblo que se la jugó la vida por ti, que hizo Mesirut Nefesh, que entregó su vida por ayudarte a ti, no sales a saludarlo. Entonces, ¿qué resulta ser? Que la gente dio vida por alguien que tú, que es una mala persona, que es un rasha, que te odia, que te odió, que te hizo daño, y tú estás haciendo abelut por alguien que fue tu enemigo, ¿no? Y en lugar de saludar a la gente que es tu amiga. Entonces resulta de que tú haces abelut por un enemigo y a tus amigos no los pelas. Entonces, ¿sabes qué? Si tú sigues un tiempito más así, yo agarro a la gente y me voy, y quédate solo, porque tú no estás entendiendo que la gente que es tu amiga es la gente que hoy está contigo, y tú estás lamentando la muerte de alguien que es tu enemigo. Hasta ese punto tuvo que llegar Joab para cachetearlo, vamos a decir de alguna manera, a David Amelech. Es decir, que David Amelech sí lo quería mucho a Absalom. Y David Amelech sí pidió que no lo maten a Absalom. Pero cuando hay que hacer ley, cuando se necesita hacer justicia, David Amelech quitó todo sentimiento personal de paternidad. Yo quiero que Joab pague lo que hizo, no porque mató a mi hijo. Eso, estoy molesto con él, estoy enojado con él, pero yo no quiero una venganza porque él mató a mi hijo. Yo quiero una venganza porque él le hizo daño al Malhut. Pero Mora, a su hijo le podía hacer daño porque Absalom merecía la muerte, porque se estaba rebelando contra el rey. Pero pero acuérdate que David pidió que Absalom no lo maten, porque seguro que merecía morirse, pero no lo tenía que haber matado Joab. ¿Qué tenía que haber hecho Joab cuando lo encontró vivo? Dejar que se muera solito, Ulay. No, otra cosa. Dime tú, ¿qué se hace con un moreno a Malhut? Matarlo. ¿Pero quién? ¿El rey? Lo tenía que llevar al rey. No. ¿Quién es el encargado de hacer que las leyes se cumplan en el pueblo de Israel? Eso. Allá que nosotros vimos cuando empezamos a hablar del peinado, que el rey, por más poder que tiene, por más poderes y derechos que le da, el rey de Israel está subyugado al Betín. ¿Se acuerdan que dijimos de que cuando fueron Jajmei Israel, yo no les conté el principio de esa Gemara? La Gemara cuenta que David Amelech tenía, ustedes ya lo saben, que tenía un arpa puesta arriba de su cama, y cuando dejaba la ventana abierta, cuando era verano o lo que sea, el Ruach Hatzfonit, el viento, venía, le tocaba, y David se despertaba a la medianoche y estudiaba Torah. Y después la Gemara y cuenta, ahí ese pedazo sí les conté, que Jajmei Israel iban con David Amelech y le consultaban situaciones del gobierno, y en una vez le dijeron, Bnei Israel no tiene dinero, Bnei Israel anim em. Entonces David contestó, Itfarnesu zeinze, que los ricos le den a los pobres. Y el pueblo, y los jajamí le contestaron, los ricos no tienen para darle para los pobres. Entonces David dijo que salgan a la guerra. Salen a una guerra, conquistan, el botín de guerra se lo dividen y todos están contentos. ¿Cuál era el proceso? No alcanzaba nada más que David Amelech diga vamos a salir a una guerra, no. Iban al Betín, el Betín tenía que autorizar que se hicieran la guerra. Después iban con el Cohen Gadol checaban los Urim Betumim, si sí se podía ir a la guerra, contra quién guerrear, qué shevet era. El rey tenía poder, pero tenía poder chiquitito. Por eso es una de las cosas que hubo bronca con David, de que David mató a Uriah. Uriah merecía morir, sí, pero David Amelech, si hubiera hecho no se puede ni hablar, porque David era un tzadik grandísimo,
Pero dentro de lo que pasó, a David se lo acusa que hiciste la ley por tus manos, decidiste que maten a Uría. Uría tenía que haber ido Petín. Lo mismo con Joab. Joab, por un lado, hizo bien porque Absalom era Mored Bamalhut. Pero David Amelech te está diciendo, no lo mates. Él no podía matar a Absalom. Desobedeció la orden y era un motivo muy lógico para que David lo meta acá. Mató a Abner, mató a Amasa y también mató a Absalom. Y en las tres cosas yo le dije abiertamente que no lo puede hacer. Y él desobedeció la ley, pero David acá no habla de su propio hijo. Y eso es un punto muy importante que hay que reconocer, que David con su grandeza espiritual tan grande, él separó las cosas. Dijo, lo que es reinado, lo que es familia, así que hubo muchísimo dolor. Porque si yo hubiera supuesto, de que David le tenía coraje a su hijo, terminó mal con el hijo le hizo las barbaridades tremendas que le hizo, entonces no le dice nada a Joab, pero nosotros vimos antes que él lloró, que él sufrió, que él rezó, quiere decir que en algún punto dado David Amelech sí lo quería mucho. Entonces él le pide eso, y parecería esto como un tema vengativo. Como Joab no me hizo caso, entonces tú tienes que matarlo porque no me hizo caso. Entonces tenemos que aclarar también un punto, porque la venganza en la religión yehudí tiene un punto muy importante. Parecería esto de venganza, y sí es en parte un poco de venganza, y hay una Gemara muy fuerte que dice, Kol Talmid Jajam, todo sabio de la Torah, que no es vengativo, Sheinon Noken Benoter, que Monahash, como una víbora, Eino Talmid Jajam, no es un Talmid Jajam. Y nosotros, los días martes, que tuvimos la oportunidad de estudiar las mitzvot en Adam la Javeró, que estudiamos de adentro la mitzvah de Netirá, Nekamá y Netirá, no sé si está Linda, la señora Linda Tuachi, que ella venía en muchas ocasiones los días martes, que ahí estudiamos de que existe un tema vengativo en un Talmid Jajam. ¿Qué es este tema vengativo? El tema vengativo, lógicamente, es que un Talmid Jajam, que a alguien le falta el respeto, tiene que perdonar a la persona que le falta el respeto. Pero hay un punto que ya no depende del Talmid Jajam que perdone su honor por la persona que le faltó el respeto. Porque en algún punto dado, ese Talmid Jajam ya no es dueño de él mismo, ya es un representante de Dios. Entonces, si viene una persona y le falta el respeto a un rab, estamos hablando rabanim de una talla muy grande, se para el rab en el knis y viene una persona y le dice, usted, jajam, no sabe nada, es un burro, y él se queda así como calladito y no dice nada, ¿qué va a pensar la gente? Que Behemet no es un Talmid Jajam, que no tiene Torah, y que esa persona que le está gritando puede faltarle el respeto y no pasa nada. Para cubrir de alguna manera la bandera de la Torah, los Jajamim le dicen a un Talmid Jajam, si tienes una situación que alguien te hizo mucho daño, tienes que salir a defenderte, no por ti, sino por la Torah que tú estás cargando, que tú defiendes, porque tú representas una Torah. Nosotros cuando estudiamos las halajot vimos de que hoy en día no es mamás así, porque hoy en día hay que tener un nivel muy grande para realmente saber que si una persona es vengativo, si realmente es vengativo por la Torah, o es vengativo porque le movió el corazoncito, porque le hizo pasar vergüenza, y así lo que Kol Talmid Jajam, que no es vengativo como una víbora, no se llama Talmid Jajam, el Rambam, el Maimónides dice que lo mejor es que no diga nada, que cierre la boca, etcétera, porque hoy en día nadie sabe. Y ese es el punto. Cuando nosotros hablamos de un tema de venganza, es muy delicado si una persona cuando se venga de la otra persona es realmente porque se está vengando Leshem Shamayim o se está vengando porque ya que aprovecha, porque hay un dicho que dice que la venganza es muy dulce. Si a uno le hacen una cosa, uno quiere vengarse de esa cosa, es como una forma de calmarse por esa situación. De hecho, la verdad es de que cuando nosotros hablamos de que existe castigo por las cosas,
existe, número uno, a veces una persona tiene que castigar a la otra persona por una indemnización, ¿sí? Una persona le roba a otra persona, entonces tiene que pagar. Entonces ese castigo no es un castigo de venganza, es un castigo de indemnización. Hay otro tipo de castigos que son castigos para educar, ¿no? Cuando nosotros educamos a nuestros hijos, los tenemos que castigar, ¿para qué? Para que esta persona entienda que no lo vuelva a hacer. Puede ser de manera individual, o, por ejemplo, cuando una persona pecaba en algunos tipos de averot, que se hacía sequilá, que se apedreaba, la Torá dice que se mantuviera el cadáver por un tiempito para que la gente cuando pasa por ahí diga, ¡ah! ¿Y a este tipo por qué lo colgaron? Ah, porque este, no sé, fue Mejalel Shabbat. ¡Ah! ¡Qué miedo! Leman ishmeum beiraun, para que la gente sepa. Pero existe un castigo que existe por una necamá, vamos a decir de alguna manera, o le ponemos el nombre que ustedes quieran, por una venganza. Hiciste una cosa, te corresponde que pagues por esa cosa, que es lo que es la mida que negues mida, ¿sí? No sé, vamos a decir en el caso del juicio de Nuremberg, que se mataron a los nazis. ¿Por qué se mataron a los nazis? Porque ellos hicieron una cosa que estaba mal. ¿Qué se gana matando a los nazis? ¿Que revivan los 6 millones de judíos? No, no. Tú mataste, mereces que te mueres. Eso es una cosa que es una cosa muy lógica. Pero en el pueblo de Israel hay que tener mucho cuidado en el sentido de la nekamá, en la venganza, porque es muy, muy delgadito. Si realmente yo, cuando castigo a la otra persona, lo estoy haciendo 100% Leshem Shamaim, porque el otro se equivoca y tienes que pagar por lo que hiciste, o tienes algún sentimiento personal. Acá David Amelech demuestra una altura tan grande con Yoab. En el segundo caso que trae David Amelech, que es una muestra de agradecimiento, que es en el Pasuk Zain, Ulibne Bargizai Aguiladita hace Gesed, a Barzilai le vas a hacer un Gesed y siempre van a comer en tu mesa porque él me salvó y me ayudó mucho cuando yo me estaba escapando de Absalom. Y la tercera cosa sí es una venganza otra vez, que es este señor Shimi Ben Gera, que cuando David se está escapando empieza las maldiciones, empieza los pedreazos, ¿se acuerdan que lo estudiamos en su momento? Y David Amelech calladito, y Abishai molesta, le dice, pero este es un perro, ¿cómo estás? Y David le dice, Mina Shamaim, en este momento no es para reacción, y nosotros en ese momento explicamos. Pero Morá hizo teshuvá él después, le pidió perdón a David. Cuando sale al encuentro después. Pero sí, esas claro. maldiciones que se mandó no fue suficientemente como para que sea perdonado. Entonces David le dice acá, tú vas a tener que hacer algo para limpiar a Shimi, hace que Jotmatja, tanto con Yoab y como con Shimi Ben Gera, él contesta lo mismo. Tú vas a saber qué hacer, pero vas a tener que buscar algo para que él se tenga que morir. Y en ambos, Rashi trae que el motivo que David Amelech quiso buscar un motivo para que ellos se mueran, en el fondo fue una grandeza muy grande que él tiene, porque Rashi dice, si ellos, tanto Yoab como Shim'i, se hubieran muerto en una muerte natural, se hubieran ido directamente al Geinam. Gracias a que a Yoab se lo mata, y lo van a matar a Yoab y lo van a matar, después vamos a ver más adelante cómo lo matan a Shim'i. Esta muerte hizo una capará para que ellos se vayan al Gan Eden directamente y no tenga que sufrir. Entonces nosotros vemos que David tiene como esos dos aspectos. Vemos a un David completamente anab, ¿sí? Como Moshe, Tfilale David. Vemos gente muy, muy humilde en su faceta personal como persona, pero también reconocemos un rey vengativo, un rey que las cosas tiene que pagar. Te equivocaste, tienes que pagar, lo lamento. No como un sentido de nekamá, de venganza en el mal sentido, sino como un sentido de que así las cosas tienen que hacer. Por eso la Gemara dice, un Talmid Jajam que no es vengativo, como una víbora. ¿Por qué dice como una víbora?
Porque la víbora, ¿qué castigo recibió la víbora? Todo lo que come la víbora le sabe ¿a qué? A polvo. Puede comer un cheesecake buenísimo, blinces, calzones, no sé, todo lo que ustedes quieran, y lo que coma le va a saber a polvo. No tiene un gustito de esa venganza. Por eso los jajamín dicen, el Talmid Jajam, que tiene que buscar una consecuencia por el mal acto que hace otra persona, tiene que comportarse como una víbora. No tienes que sentir nada. Tienes que lograr trabajar contigo mismo, que si tienes que hacer una consecuencia negativa, tienes que castigar a alguien porque esa persona te hizo algo que estuvo mal, tienes que quitar el 100% de tu sentimiento. No puedes decir, me voy a vengar de... ahora que sufra, ahora que se coma su pildorita. No, eso no es de Talmid Jajamim, eso está prohibido. Y como hoy en día ninguna persona puede comportarse con una víbora, por eso el Rambam dice que hoy en día, estamos hablando en el año 1000 y pico, mucho peor en el año 2020, que un Talmid Jajam por supuesto no tiene que ser vengativo. Pero bueno, lo que viene aquí es que en la capacidad que tiene David Amelech con Joab y con Shim'i, que aparte para Shlomo va a ser muy difícil tomar una consecuencia negativa de Shim'i, porque Shim'i era el Jajam de Shlomo, era un Abedín, era un Talmid Jajam grandísimo, va a tener que trabajar sobre él mismo para castigar, más bien para que asuma una consecuencia de este acto que no se condujo bien. ¿Y por qué David se esperó tanto? Entonces en su momento dijimos porque él no tenía autoridad de rey, pero en verdad hay algo más profundo. Si David Amelech hubiera matado a Shim'i en el momento que Shim'i lo maldijo, el pueblo de Israel no hubiera tenido ninguna fuerza de poder pelearse contra Amalek. Porque Mordejai, ¿quién era? Shim'i, Ben Kish, Ben Ish Yemini. Es decir, si Shim'i lo hubieran matado y Shim'i no hubiera tenido el hijo que tuvo, Ben Yair, Ben Shim'i, no le hubiera dado tiempo para tener al hijo Yair, ¿cómo puede existir un Mordejai que pueda pelearse contra Amán? Entonces, Minashamayim, David Amelech se esperó a que Shim'i tenga hijos, exista fuerza en la tribu de Binyamin para que pueda contrarrestar la tribu de Binyamin en contra de la tribu, en contra de Amalek, y exista esa contraposición y Mordejai pueda pelear en contra de Amán y pueda salvar al pueblo de Israel. Muchas gracias. Mora, seguimos una Besat Hashem, la pregunta. semana. Perdón, es que yo sabía que todo esto David lo hizo como gesed para que ellos tuvieran Olam Habá, no como venganza. Así como dice Rashi. hacia ellos. Pero a la larga, castigar a alguien es venganza. ¿Sí? Un castigo es una consecuencia negativa, pero al final termina siendo una venganza, porque ¿qué es una venganza? Tú lastimaste a tal cosa, mereces un castigo por eso que hiciste. A veces ese castigo tiene una recomposición de indemnización, a veces es para educar, o a veces y si rompiste un vaso, lo pagas, hiciste tal cosa, lo tienes que resarcir. Es como lo que Jajamín llaman que es midá keneget midá. Es en parte una venganza. A lo mejor le podemos disfrazar con otra palabra, pero termina siendo una venganza, porque tienes que pagar por algo que hiciste. Así es. No hay de otra. ¿Sí? Gracias, sí, bueno, no, sí, gracias. 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 Bye. Gracias. Todo lo bueno, Mañana No, mañana es Erev Yom Tov. Mañana no, hasta Besat Hashem, hasta el lunes, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Gracias.